Vamos ahora a ver las condiciones. Hasta ahora hemos visto tratamientos de recocido, tratamientos de normalizado. Todos ellos de alguna forma todavía respetan las predicciones microestructurales que hemos visto en el diagrama hierro-carbono o hierro-carburo-hierro. El recocido, ya hemos dicho que es el que mejor se acerca a las condiciones de equilibrio. El normalizado, si bien es cierto la velocidad de enfriamiento ya es más rápida, es al aire, sigue brindando microestructuras que son predecibles por el diagrama hierro-carbono. Pero ahora ya vamos a conocer un poco los otros tratamientos fuera de condiciones de equilibrio. Imaginémonos que hemos calentado un material en un rango de temperatura, en el rango en el que llegamos a dominio de la austenita nuevamente. Estamos allí a esa temperatura y ahora la microestructura que estamos observando es completamente austenita. Si el enfriamiento se hace lento, como hemos dicho, el resultado es a temperatura ambiente una microestructura ferrítico-perlítica. Si hablamos de un acero hipotectoide, como vemos que es justamente de acuerdo a esta línea vertical que está en esta región menor del 0,8% de carbono. Entonces es un hipotectoide, la microestructura es ferrita-perlita. Enfriamiento lento, condiciones de equilibrio, se predice con el diagrama. Tenemos la perlita, todo esto ya lo hemos visto muy bien. FP significa ferrita proautectoide, que es la que se forma previamente a la perlita, que está en esta región. Pero, ¿qué ocurre, digamos, si los enfriamientos son más rápidos? Estas condiciones no pueden ser predichas por el diagrama hierro-carbono. Entonces, estas condiciones de enfriamientos más rápidos son condiciones fuera de equilibrio y tienen que ser analizadas utilizando otros diagramas. Las condiciones fuera de las transformaciones, digamos, en estado sólido fuera de condiciones de equilibrio representan muchos de los tratamientos térmicos que hoy día se hacen y también forman parte de los procesos de fabricación más tradicionales. Por ejemplo, un laminado en caliente termina con un proceso normalizado de un enfriamiento rápido en aire. Si bien es cierto, puedo calentar esta plancha, este planchón previamente en un horno, luego lo extraigo, lo lamino y finalmente lo enfrío al aire. Luego existen tratamientos isotérmicos, es decir, tengo una pieza, imaginémonos pues un perno o un grupo de pernos que lo he calentado a una temperatura por encima de A3, es decir, completamente austenítico, y luego de ese horno los extraigo y lo meto en otro horno que está a una temperatura inferior, con objeto de mantener ese lote de pernos a esa temperatura del horno. En este caso, no puede ser un horno con ambiente o atmósfera gaseosa, como podría haber sido el primer horno que empleamos, porque no hay forma de que yo pueda, imagínense ustedes dos hornos, un horno que está a 860 grados centígrados, donde he austenizado completamente esos pernos de 0,4% de carbono, y luego lo quiero enfriar isotérmicamente a una temperatura de 600 grados centígrados. Entonces coloco otro horno, digamos de un horno normal, de aire forzado, y saco la pieza del horno de 860 y lo meto dentro del horno de 600 grados centígrados. Bueno, el resultado va a ser que el enfriamiento no es un enfriamiento isotérmico porque la curva de enfriamiento no va a responder a las condiciones de enfriamiento isotérmico. Lo que yo busco en un enfriamiento isotérmico es enfriar
rápidamente hasta los 600 grados centígrados y luego allí mantenerlo isotérmicamente a esa temperatura de un tiempo determinado. Solo se consigue eso cuando el medio de enfriamiento y de calentamiento posterior tiene una alta conductividad y esa solo se puede conseguir en medios líquidos. ¿Y qué medio líquido se puede tener a 600 grados centígrados en esa fase? Pues sales fundidas. Entonces estos hornos son hornos de sales fundidas. Yo lo que hago es sumerjo la pieza en un baño líquido de sales fundidas a 600 grados centígrados, logrando que esa pieza que originalmente estaba a 860 se enfríe rápidamente hasta los 600 grados centígrados y luego se permanezca de manera isotérmica a esa temperatura el tiempo que yo considere necesario. Pero también podría ser un tratamiento térmico con un enfriamiento brusco desde la temperatura de austerización. Nuevamente, estos pernos que había mencionado, los caliento a 860 grados centígrados, sé que a 860 están completamente austerizados, pero en vez de colocarlos en un baño isotérmico a 600 grados, lo que hago es tirarlos directamente al agua en una cuba de agua fría a temperatura ambiente y en consecuencia el enfriamiento es brusco y continuo hasta la temperatura ambiente. Es otro tratamiento térmico, es el tratamiento térmico más conocido que es el de Temple, pero también todos estos tres, salvo el del enfriamiento muy lento que es el tratamiento recocido, estos tres me generan microestructuras fuera de condiciones de equilibrio. Y finalmente, el tratamiento, no tratamiento térmico, el ciclo térmico más fuera de equilibrio es el que se produce en la soldadura, donde los ciclos térmicos son tan rápidos en calentamientos y tan rápidos en enfriamientos y tan cortos en permanencia a las temperaturas máximas que las microestructuras que resultan son completamente distintas a las que hemos visto aquí. Entonces, vemos pues que en muchas circunstancias las condiciones fuera de equilibrio son las que rigen la mayoría de los procesos de tratamiento térmico y de fabricación más comunes en la industria. Vamos a ver un tratamiento térmico muy popular que es el temple del acero. Pido el audio, espera un minuto. Ya, ahora sí. He colocado aquí una cuchilla, la está calentando a una temperatura por encima de 150 grados centígrados. Lo que está haciendo es templarla, esta vez la tiempla en aceite, porque considera que el enfriamiento brusco necesario se alcanza simplemente enfriándolo en aceite, no es necesario enfriar en agua. Aquí la regla más importante es utiliza el medio de enfriamiento con la menor severidad posible y que te logre el enfriamiento lo suficientemente rápido para lograr transformación martensítica, que es la microestructura de temple que se está buscando. Bien, ahora vamos a ver los tratamientos isotérmicos. El video que vimos anteriormente nos habla de un tratamiento de temple convencional, enfriamiento brusco, en ese caso en aceite. Ahora vamos a ver cómo es un tratamiento isotérmico, como se los había explicado anteriormente. Acá tenemos un horno solera que se está abriendo para dar paso a extraer la pieza. Acá hay una atmósfera gaseosa simplemente y vamos a ver cómo luego extrae esa pieza y la coloca en otro horno.
sea, las piezas están en este momento sumergidas en un baño de sales cuya temperatura está por encima de AC3, quiere decir que está completamente austenizada la pieza. Luego vamos a ver qué es lo que hacen con estas piezas. Y hoy se han sumergido en otro baño de sales cuya temperatura es menor que A1, es decir, menor que 723 grados centígrados. Esto acá no es agua ni aceite, esto es un baño de sales fundidas que puede estar, por ejemplo, a 650 grados centígrados. Entonces la pieza ha pasado de 860 a 650 grados centígrados y ahí va a permanecer un tiempo determinado para luego sacarla y enfriarla. Puede ser, digamos, al aire o al agua o al aceite, dependiendo del tipo de aleación que se tiene acá, el tipo de acero. Veamos ahora otro tratamiento térmico, perdón, otro ciclo térmico al cual se puede someter un acero.我叫你与关一声亲。班长，行李天，把你新兵的大鼓背过来。大班长，我恭喜你，从今往后你就可以是班长了，你就在那大本非常是我的无关一身轻，我让你荣获感谢。好，来，你看杨的就。我看再给我出来！这不是我国过明得知的时候，我还没觉着累呢，天上就下起雹子。我这把我弟弟钢盔都管用。等雹子下过去之后，我一瞧，人体当中光头，全身都是汗毛衣服，还叫光头。什么鬼？Hemos visto tres procesos de soldadura. Los dos primeros son convencionales, el proceso TIC y el arco sumergido. Dependiendo del proceso de soldadura y del aporte de calor que se está aplicando al cordón de soldadura, tendremos ciclos térmicos que expondrán al material, sobre todo a la zona afectada por el calor, a condiciones, digamos, de temperatura que generen microestructuras muy específicas en el acero. El último proceso que estamos viendo ahora es un proceso de soldadura láser portátil que está desarrollado en China, y este es un proceso que yo creo que va a revolucionar completamente el proceso de soldadura. Prácticamente ven ustedes con qué facilidad está soldándose estas dos planchas que están soldándose el filete sin material de aporte, espesores de hasta 5 milímetros, con una velocidad de soldeo brutal. Es realmente un proceso de soldadura con unas posibilidades enormes de desarrollo.
Muy bien, entonces, como hemos dicho, hasta aquí el tratamiento térmico recocido es el que nos permite utilizar el diagrama hierro-carbono para predecir la microestructura, pero el resto de tratamientos no corresponden a condiciones de equilibrio. Entonces, las transformaciones de la austenita se dan por enfriamientos lentos, que son las condiciones que hemos visto y que se dan en condiciones de equilibrio. Se dan por transformaciones isotérmicas que implican un enfriamiento fuera de condiciones de equilibrio y luego una permanencia isotérmica a una temperatura por debajo de A1, o sea, 723 grados centígrados. Y finalmente, la transformación de la austenita también se pueden alcanzar con enfriamientos continuos rápidos que están fuera de equilibrio. Y el enfriamiento, digamos, más rápido, que es el que genera una transformación sin difusión, conocida como transformación martensítica. Esas son las cuatro tipos de transformaciones que puede sufrir la austenita, dependiendo del enfriamiento, dependiendo de las condiciones, digamos, de permanencia del material del acero. Los primeros, los enfriamientos lentos, se pueden predecir a través del diagrama de equilibrio hierro-carbono. Las transformaciones isotérmicas se pueden estudiar, analizar y predecir a través del diagrama hierro-carbono, que nos permite un poco determinar la temperatura de austenización previa, y de los diagramas conocidos como diagramas TTT, que son temperatura, tiempo, transformación. O sea, hay un diagrama que vamos a ver luego, donde nos permite predecir las transformaciones isotérmicas de la austenita dependiendo de las temperaturas. Las transformaciones por enfriamiento continuo fuera de equilibrio se pueden predecir y se pueden analizar a través del diagrama hierro-carbono. Solamente se utiliza este para identificar la temperatura de austenización previa. Y luego el diagrama CST, que básicamente está diseñado o que ha sido construido por enfriamientos continuos, mientras que el diagrama TTT por enfriamientos isotérmicos. Finalmente, la transformación de martensita, para estudiar y aplicarla a través de los tratamientos térmicos, se usa el diagrama hierro-carbono para determinar la temperatura de homogenización, luego el diagrama CST para determinar la temperatura, la velocidad crítica de temple y elegir el medio de enfriamiento que nos permita el temple perfecto o la transformación 100% martensítica. Y finalmente la curva de revenido, que es la que me transforma la martensita en una martensita revenida con las propiedades mecánicas que uno está buscando. Entonces, un tratamiento de recocido, hemos dicho que es un tratamiento que requiere un calentamiento por encima de AC3, normalmente 50 grados por encima, una permanencia y luego un enfriamiento muy lento. El resultado es una microestructura, en este caso ferrita más perlita. Este es un tratamiento isotérmico donde austenizo nuevamente a una temperatura que puede ser la misma del tratamiento recocido, pero que luego, al cabo de cierto tiempo, enfrío muy rápidamente hasta una temperatura por debajo de AC3 y de A1, aquí me falta la 1, es decir, esta temperatura está por debajo de 723 grados centígrados, y luego de una permanencia aquí se enfría al aire. Este es un tratamiento por enfriamiento rápido. Nuevamente, observen ustedes, en los tres casos se austeniza completamente el acero y luego se enfría a una velocidad determinada. Y este ya es el caso de una soldadura. Dependiendo de cuán cerca esté respecto al foco de calor, la temperatura máxima alcanzable puede alcanzar el punto de fusión, puede llegar a la zona fundida o puede llegar a una zona en estado sólido, pero temperaturas muy altas, 1300, 1350 grados centígrados, y luego se pueden producir enfriamientos muy rápidos desde esa temperatura. Entonces, como verán, todas estas condiciones no son predecibles la microestructura por un diagrama hierro-carbono,
y cada una tendrá características distintas. Acá tenemos la microestructura que ya hemos conocido. El enfriamiento al aire me da una estructura normalizada. El enfriamiento isotérmico me puede dar, observen ustedes, una estructura ferrítico-perlítica también, solo que mucho más fina. Un tratamiento de temple me da una estructura completamente martensítica. Otro tratamiento isotérmico a una temperatura más baja me puede dar lugar a otro microconstituyente llamado vainita. Y una soldadura me puede dar pues otros microconstituyentes dependiendo de la composición química del acero, del material de aporte, etc. Entonces, vemos pues que el acero, que originalmente lo conocíamos como un acero que a temperatura ambiente solo tenía una estructura ferrítico-perlítica en condiciones de equilibrio, pues ahora puede cambiar la cantidad de perlita a más fina, a mucho más fina. Puede tener una microestructura completamente asicular, conocida como martensita, puede tener otra estructura de tipo asicular, conocida como vainita, o puede tener otros microconstituyentes como consecuencia de un proceso de soldadura. Pero el punto en común es que todo esto se consigue, toda esta diversidad microestructural se consigue cuando se supera AC3, es decir, cuando yo tengo el acero completamente austenizado. Si me quedase en una región entre AC1 y AC3, ¿se acuerdan ustedes de esa región? Es la región bifásica. También la microestructura va a cambiar, o mejor dicho, a esto habría que agregarle otro constituyente que sería ferrita. Y las microestructuras van a ir modificándose. Pero lo cierto es que quien rige todas estas transformaciones es la presencia de la austenita como condición previa para lograr estas transformaciones. ¿Por qué? Porque si todo esto lo hubiéramos hecho a una temperatura por debajo de AC1, es decir, por debajo de 723 grados centígrados, si hubiéramos jugado a calentar a, por ejemplo, 700 grados centígrados, luego enfriar al aire, o tratamiento isotérmico a 500 y enfriar luego al aire, o tratamiento isotérmico a 400 y enfriar al aire. Es decir, todo esto que hemos visto acá, si lo hubiéramos hecho por debajo de 720 grados centígrados, la microestructura final hubiera sido una sola y no hubiera habido cambio alguno. Sería ferrita más perlita y sería igual a la original, es decir, a la que estaba aquí. Por eso les digo, no es menor el hecho de que todo sea causado por la austenita. La condición previa de todos estos cambios microestructurales es que el acero esté en estado austenítico. Solo así se esperaría cambios microestructurales y solo así podría yo mejorar las propiedades mecánicas o afectar el material producto de un calentamiento como consecuencia de un proceso de fabricación, como por ejemplo soldadura, forja, fundición.